Vamos a continuar hablando de las hemorragias, cómo actuar con los primeros auxilios frente a una hemorragia. Entonces hay que verificar que hay una salida de sangre que está por fuera del sistema circulatorio cuando ocurre una hemorragia. Esta puede ser de forma interna, es decir, que no se ve y que solamente está dentro de nosotros, o de forma externa cuando nosotros vemos la pérdida de sangre. En un adulto, una pérdida de sangre de más o menos medio litro es tolerable, pero si se pierde entre litro y medio puede producir un shock hipovolémico y hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Que baja demasiado la cantidad de volemia de sangre o volumen de sangre que hay en mi cuerpo y eso ocasiona una falla a nivel de todos mis órganos y esto puede ocasionarme posteriormente la muerte. Si se produce una pérdida de más de 3 litros, definitivamente hay muerte por un colapso rápido. O lo que se dice que se sangró. Ahí sí dice más o menos la gente. Entonces, para poder verificar qué tipo de sangrado es el que yo tengo, porque tengo 3 tipos, arterial, venoso y capilar. Entonces, en el arterial es un sangrado intermitente, o sea, sangra y como que sangra y se para por la fuerza que hacen las arterias, se ve como un pulso, que saliera como con pulso, y es de color rojo brillante o rojo escarlata que le llaman. Si es una hemorragia de tipo venoso, la salida es continua y la sangre es de un color más rojo oscuro, tirando a rojo, negro o morado. Y la sangre capilar es una salida de sangre en poca cantidad, que sobre todo cuando nos golpeamos los deditos o así. ¿Cómo se debe actuar cuando hay hemorragias externas? Entonces se debe seguir la siguiente pauta. Primero nos lavamos las manos. Recuerden que ninguna herida se debe manipular con las manos sucias. Nos colocamos guantes. Evitamos que el herido esté de pie por si se marea y se cae. La pérdida de sangre puede producir mareo o descompensación y esto puede causarnos un daño peor. Si lo estamos tratando por una hemorragia y se paró y se cayó, tuvo un trauma en la cabeza, pues peor todavía, en vez de mejorar, empeoramos. Hay que tratar de tranquilizarlo y sobre todo empezar a detener la hemorragia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Visibilizar dónde se está produciendo la hemorragia y hacer una compresión para evitar que siga saliendo. Entonces, primero, como les comentaba, hay que hacer una compresión directa del punto sangrante, liberar la zona de herida de las ropas que puedan hacer compresión, es decir, dejarla al descubierto. Si yo tengo un pantalón, si mi herida, por ejemplo, en la pierna, en el muslo, y yo tengo un pantalón y de por sí el pantalón es apretado, entonces hay que tratar de liberar esa pierna de esa presión que le hace el pantalón para evitar que la presión que hace me salga mucho más sangre. Se debe cubrir la herida con gasas, pañuelos y el material que no desprenda hebras, porque entre más limpio o más liso es mucho mejor. Cuando el material desprende hebras puede ser que esas se queden pegadas ahí y sea después un inconveniente. Comprimir luego la zona afectada durante unos 10 minutos más o menos. Se debe elevar a la vez el miembro afectado, ya sea brazo o pierna, se llaman miembros inferiores o superiores. Entonces lo elevamos y para evitar que por gravedad siga saliendo mucho más, y se debe hacer como un punto donde quede el punto sangrante más arriba que el corazón, básicamente. No se le debe retirar nunca el apósito inicial que le pusimos, como en las heridas. Si ese apósito se llena, se pone otro encima, más no se retira. Si la herida sigue sangrando, como les dije, se añaden más gasas y ya. Se debe sujetar las gasas con un vendaje que sea compresivo, como las vendas elásticas. Segundo, entonces vamos a hacer una compresión directa del vaso sanguíneo correspondiente, más presión todavía. Si a pesar de lo anterior el accidentado sigue sangrando, se debe comprimir con la yema de los dedos la arteria correspondiente a la zona de sangrado contra el hueso que esté más al lado y siempre por encima de la herida. Por ejemplo, que si la herida es en el pie, pues entonces debemos hacer presión en el muslo. Entonces, para que nos demos cuenta, en los miembros inferiores la arteria que más sangra sería la arteria femoral, la que queda como en la ingle. En el brazo y en el antebrazo la que más hace presión y sangrado es la arteria axilar, en el hombro la arteria subclavia y en el cabello, la cabeza y cuello, la arteria carótida, que es la que queda en el cuello.
Si la hemorragia cesa después de unos 3 minutos de presión, ya soltamos poco a poco el punto donde hacemos presión directa para verificar si efectivamente ya se hizo el tapón o si va a seguir sangrando. Si por el contrario pues continúa sangrando, debemos volver a ejercer presión sobre la arteria, que es la que nos está provocando esto. El torniquete se puede hacer con cualquier tipo de prendas, sobre todo las que son elásticas, ayudan un poco más. El torniquete es una venda, digámoslo así, que se utiliza para realizar presión. Siempre debe ser la última opción y solo se aplicaría en caso de que fracasen las otras medidas, o sea, la presión que yo hice con mis manos y la que apreté durante varios minutos no funcionó, entonces ya lo podría hacer. O si la hemorragia es demasiado persistente, de forma que pueda implicar la pérdida de la vida de la persona si no se hace rápido con presión. Por ejemplo, cuando son amputaciones, se pierde parte de un miembro, es mejor colocar un torniquete porque en esa sí es muy difícil realizar presión y que la hemorragia pare. En promedio, el número de accidentados con lesiones vitales sobrepasa al del socorrista y no se puede estar atendiendo en todo momento a cada uno de ellos, entonces se deja colocando un torniquete. Cuando digamos los accidentados son un carro contra una moto, entonces hay que verificar a quién puedo ayudar primordialmente y a quién les puedo dejar con el torniquete, pues para evitar perder tiempo y vidas. Y por último tenemos las hemorragias internas. Esas son más difíciles de detectar porque no son vistas a simple vista como las externas, que nosotros vemos la sangre. Y también precisan un tratamiento médico más urgente que las otras. Podemos sospechar una hemorragia interna por la existencia de fuertes traumatismos con signos y síntomas de un fallo circulatorio. Cuando una persona tenía un politraumatismo y no vemos nada por fuera, lo más seguro es que la herida esté interna y debamos actuar rápido. ¿Cómo se ven las hemorragias internas? Así como hematomas, como se ve el señor ahí, se pueden ver sobre todo las hemorragias internas cuando hay esguinces y luxaciones, también son muy comunes. La piel se puede poner pálida y sudorosa alrededor, hay un pulso débil pero es rápido, la respiración es rápida pero superficial, es decir, que no se alcanza a llenar completamente, sino que se hace básicamente eso. Hay inquietud, ansiedad y se torna somnoliento el paciente o con mareos. ¿Qué se debe hacer? Vigilar la conciencia todo el tiempo con el Glasgow, para eso se hace para lograr estado de conciencia. Vigilar las respiraciones por minuto, evitar que bajen de 16 y el pulso, evitar que baje de 60. Hasta la llegada de la atención especializada o que llegue una ambulancia para su posterior traslado.